La ley dominical ha dado inicio. En esta presentación vamos a presentar cómo en diversos países las religiones del mundo están adorando, están orando juntas y aún en día domingo. Vamos a ver cómo ya empezó por medio de los gobiernos también a que el día domingo sea día de descanso. Esto nos indica que la venida del Señor es inminente y el mensaje de los tres ángeles tiene que ser presentado con todo el poder como la palabra de Dios manda, en alta voz. Gracias damos a Dios que es tiempo de hacer la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias le damos por su palabra. Y tiempo es de actuar, querido Padre, porque han pisoteado su santa ley. Pedimos, Padre, que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Suplicamos por su pueblo que desea exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, guardar sus mandamientos. Gracias por la bendición del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Leemos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 485. El mundo está asociado con las llamadas iglesias cristianas para invalidar la ley de Jehová. La ley de Dios es puesta a un lado, es pisoteada, y de parte de todos los que componen el pueblo leal de Dios, asciende al cielo la oración. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Satanás está haciendo su último y más poderoso esfuerzo para conquistar la supremacía. Está haciendo su último gran ataque contra los principios de la ley de Dios. Abunda una incredulidad desafiante. Y queridos hermanos, agradecidos estamos por el cumplimiento de las profecías. Los eventos finales están siendo cada vez más veloces y vamos a ver lo que ha pasado en los últimos días en muchos países de este mundo en relación a pisotear la santa ley de Dios. Salmo 119, 126 nos dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Leemos esta noticia. El Papa viajará a Indonesia, Singapur, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea del 2 al 13 de septiembre. Y veremos que el motivo principal es que las religiones en esta región del mundo oren juntas, adoren juntas, que las religiones se unan para traer la hermandad mundial, la paz mundial, solidaridad, armonía, orando juntas para traer un día de adoración, el día del día domingo como día de oración. Las religiones, ya lo veremos. Leemos la noticia: visita apostólica del Papa Francisco, fortaleciendo el diálogo interreligioso en Indonesia. La visita apostólica del Papa Francisco a Indonesia y otros países de Asia-Pacífico en septiembre del 2024 será un acontecimiento histórico e importante en el contexto de las relaciones diplomáticas y del fortalecimiento de los valores de paz, tolerancia y humanidad.
La visita trae nuevas esperanzas para el diálogo interreligioso y la armonía religiosa en el país con la mayor población musulmana del mundo. Indonesia, con la población musulmana más grande del mundo. Y esta es las religiones que son mayoritarias en Indonesia. El Islam modernista, el Islam tradicional, protestantismo, catolicismo, hinduismo y budismo. Pero la población tiene 300 millones de habitantes. Las islas son 17,000 islas en Indonesia. Los idiomas son 720 idiomas hablados. Y la religión que se profesa es el Islam, con más del 95% del Islam en Indonesia. Dice esta noticia, el Papa Francisco se reunirá con líderes religiosos en la mezquita Istiqlal el 5 de septiembre. Para darle un ejemplo al mundo entero, que las religiones ya no solamente deben de tratar en diálogos, sino de orar juntas, de adorar juntas. Leemos la noticia, líderes religiosos del cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, confuciano, figuras de organizaciones religiosas, el presidente de la MUI, musulmana, etcétera, e invitados al ministro de religión, por el ministro de religión, allí como presidente del órgano de gestión de la mezquita Istiqlal, por lo que la reunión será una reunión de los líderes religiosos. Nos dice en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 329. Satanás no duerme, sino que vela para evitar que la segura palabra profética se cumpla. Con su astucia y poder engañador, se esfuerza por contrarrestar la voluntad de Dios revelada expresamente en su palabra. Durante años, Satanás ha obrado para llegar a dominar las mentes de los hombres por medio de sofismas con los cuales ha querido sustituir la verdad. En este tiempo de peligro, los que practican el bien en el temor de Dios glorifican su nombre repitiendo las palabras de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, han disipado tu ley. Esta es la oración que el pueblo de Dios debe estar haciendo en estos instantes. Tiempo es, oh Jehová, de actuar, porque han disipado tu ley. Han violado tu ley. Leemos la noticia, esperanzas de figuras interreligiosas y de la comunidad que oran juntas en el mes de la independencia de Indonesia. Las religiones orando juntas en celebración de la independencia. Varias figuras interreligiosas y comunitarias asistieron a un evento nacional de conmemoración y oración celebrado en el patio del Palacio Merdeka, Yakarta, el 1 de agosto del 2024, el 17 de agosto del 2024. Dice, oración conjunta por la unidad y la armonía en la ciudad de Semarang y el aniversario de la Policía Nacional 2024. Lo más destacado del evento fue la sesión de oración interreligiosa, donde representantes de cada comunidad religiosa, incluidos el Islam, el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo,
dirigieron sus respectivas oraciones y lecturas. Se ofrecieron oraciones por el bienestar de la gente de Semarán y el aniversario de la Policía Nacional, así como por la paz y la armonía de la ciudad de Semarán. Esto es inédito. Esto es sin precedentes. Las religiones orando juntas. Ya no es un diálogo interreligioso, es adoración, oración. Y esto, ¿cómo le podemos llamar sino como la palabra de Dios dice? Ha caído Babilonia. Queridos hermanos, es tiempo de hacer la oración de David. Nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 424. Los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder, el hombre de pecado. Enseñadles que aunque vendrá el tiempo cuando podremos llevar a cabo la lucha únicamente arriesgando nuestros bienes y nuestra voluntad. Sin embargo, hay que hacer frente al conflicto con el espíritu y la humildad de Cristo. Hay que mantener y defender la verdad que ha sido revelada por Jesús. Las riquezas, el honor, la comodidad y el hogar y todo lo demás deben recibir una consideración secundaria. No hay que ocultar la verdad, no hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que reconocerla plenamente y proclamarla con osadía. Gracias a los hermanos que comparten estos mensajes con otros. Y le pido a mis hermanos que no han visto el último tema que se ha presentado, que fue de 2 horas, que por favor lo miren y lo comparten. Gracias a los hermanos que están compartiendo la verdad del tercer ángel. Ese mensaje profético angelical debe de proclamarse en el mundo entero. Y lo estamos haciendo en 3 idiomas, desde aquí en Asia. Dice así la noticia: moderación religiosa, diplomacia blanda para la paz mundial. Hawassa, educación y capacitación en Balitbang, el evento del diálogo interreligioso entre Indonesia y Etiopía que se celebró en el Aile Resort, en Hawassa, Etiopía, y que fue un paso importante en la diplomacia de moderación religiosa para promover la paz mundial a través de un enfoque de diplomacia suave. Moderación religiosa es lo que ellos están buscando en estos diálogos interreligiosos. De modo que no haya oposición a que las diferentes religiones adoren en día domingo y que hagan sus oraciones en día domingo y que el día domingo sea día de descanso mundial. Etiopía admira el éxito del programa de moderación religiosa en Indonesia. Mire qué noticia esta. El programa de moderación religiosa en Indonesia continúa recibiendo elogios positivos de muchas partes. Interesante, porque esto es en preparación para la llegada del Papa Francisco el 3 de septiembre, en unos pocos días, para conmemorar
el 79º aniversario de la República de Indonesia. Los residentes de Bogor oran de forma interreligiosa en el monumento de Kujang. Nos dice, varios residentes de la ciudad de Bogor, en Java Oriental, celebraron una oración conjunta en el monumento de Kujang. Se llevó a cabo una oración conjunta para conmemorar el 79º aniversario de la República de Indonesia. Y qué interesante que en muchas ciudades de Indonesia se han celebrado oraciones interreligiosas, algo que ha ido escalando de a poco en poco, pero que ahora se ha visto en muchas ciudades más. Las religiones más destacadas en Indonesia, orando juntas. Nos dice Pradaksina Merdeka y actividades conjuntas de oración interreligiosas. Esto de Pradaksina es con circunvalación o circundar sobre un templo, circundar alrededor de un templo o de alguna imagen. Y esto es lo que hicieron todas estas religiones que se hicieron presentes en este templo tan grande en Java, aquí en Indonesia. Nos dice, las actividades de Pradaksina Merdeka y la oración interreligiosa tienen como objetivo conmemorar el 79º aniversario de la independencia de Indonesia, así como una forma de armonía de la diversidad. Imagínense, otra noticia, oración interreligiosa en el monumento a Kujang, manteniendo la paz y la unidad en el 79º Día de la Independencia en Indonesia, en la ciudad de Bogor. Y ahí tenemos la noticia que sucedió el 17 de agosto en todas las ciudades de Indonesia. ¿Quiénes están representados? El Islam, el catolicismo, el cristianismo protestante, el hinduismo, el budismo, confucianismo, entre otras religiones. Otra noticia más. Bienvenida al Papa Francisco. Figuras religiosas, declaración de compromiso para proteger la tierra. Dicen, líderes religiosos involucrados en el compromiso de proteger la tierra afirmaron que esta declaración se hizo en medio de una serie de problemas propios de la actual crisis ecológica, uno de los cuales fue desencadenado por la explotación de industrias extractivas que repercutieron en marginar e ignorar a los derechos de las comunidades locales. Por eso se unen en firmar una declaración. Y ya veremos que hace 2 días esa declaración fue entregada al Papa Francisco por una delegación. Nos dice, figuras que representan el catolicismo, el protestantismo, el islam, el hinduismo, el budismo y confucianismo y la fe Bahá'í también mantuvieron un diálogo interreligioso con el tema humanidad y ecología en el templo de Aditya Rawamangan en Yakarta, iniciado por la institución de la Iglesia Católica. ¿Quién inició este documento, esta declaración? Por la institución de la Iglesia Católica, el Ordo Fratrum Minorum, o conocido FOM, o conocido como los franciscanos.
El diálogo también se llevó a cabo como parte de los esfuerzos de preparación. ¿Para qué? Para la visita del Papa Francisco el próximo mes, explorando sus importantes mensajes, especialmente en Laudato Si y Fratelli Tutti, documentos especiales del Vaticano que hablan de la crisis ecológica y del diálogo interreligioso, y también de descanso en día domingo para proteger el medio ambiente. Interesante que es el catolicismo el que está organizando todos estos eventos mundiales para unificar las religiones, para que oren juntas, para que traigan el día domingo como día de descanso y día de oración. Dice, ante la llegada del Papa Francisco, 7 figuras religiosas declaran para proteger la tierra. Aquí está el contenido. Antes de la llegada del líder religioso católico, 6 figuras interreligiosas y una secta religiosa en Indonesia se reunieron primero para hacer una declaración conjunta. Declararon un compromiso conjunto para proteger la tierra como nuestro hogar común en medio de una serie de problemas de crisis ecológicas. Para proteger la tierra, cuando la palabra de Dios nos llama de que debemos estar haciendo la oración, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y luego nos dice la noticia, en cuanto a los preparativos de la visita del Papa Francisco a Indonesia, las figuras religiosas están tratando de comprender el importante mensaje que traerá el Papa, especialmente en Laudato Si, o sea, especialmente en relación a descansar el día domingo para proteger el medio ambiente, especialmente en Laudato Si y Fratelli Tutti, documentos vaticanos que hablan especialmente de la crisis ecológica y del diálogo interreligioso. El contenido de la declaración de líderes de todas las religiones y creencias manifestó su compromiso con lo siguiente. Este es un contenido de declaración de los líderes de todas las religiones y creencias. Así lo dicen ellos. Vamos a leer solamente 2. Solamente 2. Número 1, encarnar una forma de vida basada en un espíritu de hermandad en medio de la diversidad. Es un espíritu de armonía de las religiones. El número 5, cuidar la tierra como un lugar compartido, realizando un estilo de vida frugal y respetando la santidad o la sacralidad de la naturaleza. Respetando la santidad de la naturaleza. La palabra de Dios nos llama a respetar la santidad del día sábado, no de la naturaleza. Pero es que el día domingo es parte de la naturaleza, pero no parte de la santa ley de Dios. Génesis 26:5 nos habla de Abraham. Abraham guardó el día sábado. Guardó el día sábado como día santo. Dice así, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham guardó la ley de Dios. Abraham fue un guardador del sábado, del 7º día de la semana. No del primer día de la semana, el día domingo. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? El Señor Jesús sanó a esa mujer en el día sábado. ¿Y qué nos dice de esa mujer? Que era hija de Abraham. ¿Qué significa? Que Abraham también guardó el día sábado, así como su hija, guardadora del día sábado, y que fue sanada por el Señor Jesús con solo su palabra.
¿Qué preparativos son estos de la llegada del Papa Francisco a Indonesia? Miren esta noticia. La conquista de Jerusalén por los cruzados no fue solo una misión religiosa. Están reescribiendo la historia. La conquista de Jerusalén por los cruzados fue plenamente religiosa. Pero aquí en esta noticia nos dice la conquista de Jerusalén y los esfuerzos de los cruzados con la bendición del papado en Roma para defender a Jerusalén no fueron sencillos. Dice, Hati Pamungkas dijo que la captura de Jerusalén para los cruzados no era una sola cuestión de gloria y religión, sino también de factores económicos involucrados. Europa realmente necesitaba bienes del Oriente Medio, como especias, perfumes y productos agrícolas como el trigo. ¿Qué manera de suavizar la historia, de cambiar la historia? Por motivos de la llegada del Papa a Indonesia, cuando ellos mataron a millones de musulmanes en esas jornadas de las cruzadas para reconquistar Jerusalén, específicamente el monte del templo que ellos tanto apreciaban y buscaban para construir su sede en Jerusalén. Y Estados Unidos en nuestros días, Estados Unidos trabajando para el Vaticano, es el brazo derecho, es la policía mundial, pero que trabaja para el papá. Nos dice, Estados Unidos critica a China en informe internacional sobre libertad religiosa. En el informe publicado el miércoles, el departamento también citó un aumento nacional e internacional del antisemitismo y la islamofobia que atribuyó a la guerra en Gaza. Eso es Estados Unidos. También critica a India. India critica el informe sobre libertad religiosa del 2024 en una agencia estadounidense. Estados Unidos como el policía del mundo. Nos dice acá, este es un noticiero vaticano, informe recomienda ampliar la lista de vigilancia de libertad religiosa en Estados Unidos. En su informe anual, la comisión también instó al Departamento de Estado de los Estados Unidos a añadir Afganistán, Azerbaiyán, India, Nigeria. Vamos a ver noticias de Nigeria en relación a la ley dominical. Azerbaiyán, India, Nigeria y Vietnam a la lista existente de 12 países de especial preocupación, con lo que el total asciende a 17. Además de Irán, entre ellos se incluye a Corea del Norte, Nicaragua, China, Eritrea, Pakistán, Myanmar, Cuba, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán. Pero también está Indonesia, miren esto, países en la lista de vigilancia especial y entidades de especial preocupación, según la USCIRF, Libertad Religiosa de los Estados Unidos, del gobierno, también a Egipto, a Indonesia, a Irak, Kazajstán, Kirguistán, Malasia, Sri Lanka, Siria, Turquía y Uzbekistán deberían incluirse en la lista de vigilancia especial, por sus siglas en inglés, de los países cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones graves de la libertad religiosa. ¿Quién comunica? El papado. ¿Quién debe hacer esto? Los Estados Unidos, de someter a las naciones musulmanas para que los musulmanes lleguen a tal punto de adorar en día domingo. Ese es el plan global
de la supremacía de Satanás y de la supremacía del papado. Nos dice, Indonesia cuestiona la llamada de los Estados Unidos a tomar medidas energéticas contra las violaciones de la libertad religiosa. Un funcionario indonesio desestimó el jueves como excesiva la recomendación de una comisión del gobierno estadounidense de que la administración Biden pusiera a la nación de Indonesia, a esta nación sudeste asiático, en una lista de vigilancia especial por supuestamente participar o pasar por alto violaciones graves de la libertad religiosa. Rumadi Ahmad, experto en la oficina del personal presidencial, dijo que Indonesia había realizado mejoras regulatorias y resuelto conflictos religiosos. Y esta noticia nos dice, informe estadounidense destaca violaciones de libertad religiosa en Irán. Qué interesante noticia, porque Irán ahora está yendo en pos de la ley dominical, en pos del papado, en pos de la bestia. Alemania prohíbe asociación vinculada a Irán por practicar el Islam radical. Mire cómo van sucediendo las noticias una tras otra en esta cronología de la historia, en esta cronología del cumplimiento de estos eventos en relación a las profecías de Apocalipsis. Mire qué es lo que sucedió el 20 de mayo. Ebrahim Raisi, presidente de Irán, muere en un accidente de helicóptero a los 63 años. ¿Quién era él? Era un musulmán. Y nos dice, también al igual que el líder supremo, llevaba un turbante negro, lo que significaba que era un Sayyid, un descendiente del profeta Mahoma, un estatus de particular importancia entre los 12 musulmanes chiitas, y murió en un accidente de helicóptero. Y el Vaticano publica esta noticia. El moderado Pezeshkian es elegido nuevo presidente de Irán. Interesante cómo lo denomina, moderado, a diferencia del fallecido expresidente difunto Ebrahim Raisi. Este hombre es un hombre moderado. Y esta noticia es elogiante de parte del Vaticano. Mientras tanto, el 23 de julio, a pocos días de la presidencia, de que ganó la presidencia, el nuevo presidente de Irán, Pezeshkian, se da a conocer esta noticia. El domingo fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo, según sugieren los datos. Esta es noticia del 23 de julio 2024. El domingo, el día más caluroso del mundo. ¿Y qué sucede el 27 de julio del 2024? Irán cierra el domingo debido al calor extremo. Irán, donde ya tienen un nuevo presidente que es moderado, cierra el domingo, no solamente un día, domingo, cierra el domingo debido al calor extremo. Dice Teherán, IRNA, Irán ha suspendido las actividades gubernamentales en todo el país debido al calor extremo. Según un anuncio del gobierno, los bancos y otras instituciones públicas permanecerán cerrados el domingo para proteger la salud de las personas y conservar energía. Así que para conservar energía, el domingo, día de descanso, día de cierre.
para proteger la salud de las personas, el domingo, día de cierre. En Irán, en un país musulmán, un país que ha sido determinado por los Estados Unidos como un país que hay que tener en cuenta en relación a las persecuciones de parte de una religión mayoritaria contra las minorías. Eso es Irán. Pero ahora un país que ha iniciado cierre en domingo en un país musulmán por causa de los cambios climáticos. Según Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es el séptimo día, el día de descanso, el día de cierre de negocios. En Hebreos capítulo 4, versículo 4 leemos, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Quién dijo así? El Señor. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Éxodo 20:11, el mandamiento cuarto nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. La naturaleza no es santa, el sábado es santo. El sábado es el único que es santo, de lo que Dios apartó por bien de la humanidad, por causa del hombre. Esta noticia, Estados Unidos ordena al grupo de ataque acelerar el despliegue en el Medio Oriente en medio de temores de un ataque de Irán a Israel. Pues me parece que ya no hay esos temores infundidos de parte de Irán, porque Irán ya es un país moderado con un nuevo presidente que ahora descansan el domingo para proteger la salud y para proteger también la economía. Y aquí tenemos esta noticia, el cardenal Parolin y el presidente Pezeshkian de Irán hablan por teléfono. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el plan que ahora tienen el catolicismo y el islamismo en Irán? Dice, secretario de Estado del Vaticano pide moderación al presidente iraní. ¿Qué es lo que le pide? Moderación. ¿Quién hace el pedido? El papado. Que haya moderación en su país. Pero si ya empezaron con la ley dominical en Irán, en su primera etapa, ¿qué más moderación buscan establecer en ese país? Ciudad del Vaticano, mientras el mundo se preparaba para que Irán tomara represalias por el asesinato de un líder de Hamas que se encontraba en la capital iraní, el secretario de Estado del Vaticano suplicó al nuevo presidente de Irán que no intensificara el conflicto en Medio Oriente. Y mire qué noticia de Nigeria. Esto sucedió hace unos 5 años. 500 clérigos se reúnen en Abuya por 40 días para la oración por Nigeria. Se reunieron 50 clérigos para orar juntos y de muchas religiones. Esto en Nigeria. Y este fue preámbulo para lo que ahora vemos. Esta es una noticia de Nigeria. Musulmanes de Osun orarán por lluvia el domingo. ¿Por qué no orar el día que ellos han destacado como día de oración, el día viernes? Sino que orarán el día domingo. Esto ha sido resultado de estas series de oraciones interreligiosas en Nigeria. Y es interesante porque Estados Unidos ha puesto a Nigeria en la lista negra
de países que combaten contra la libertad religiosa. Nigeria. Pero que Nigeria ya ha estado en un avance de ir en pos de la bestia, en traer a todas las religiones juntas y en adorar y en orar. ¿A qué? Si la palabra de Dios dice que los dioses de las naciones de este mundo son ídolos. Y esta noticia nos dice: musulmanes de Osun orarán por lluvia el domingo. Y luego tenemos esta otra noticia: los musulmanes de Osun realizan oraciones especiales por las lluvias. Esto fue el 18 de agosto, el domingo 18 de agosto, el recién pasado de esta semana. Dice el imán jefe de Osogbo, estado de Osun, Sheikh Musa Animasaun, dirigió el domingo una sesión de oración para buscar el rostro de Dios por la falta de lluvia que se está experimentando en el estado. Buscar a Dios en oración, ¿en qué día? En el día domingo. ¿Quién es? La religión del Islam. Aquí tenemos esta noticia en relación a este evento del domingo pasado. Sequía. Las comunidades musulmanas rezan por lluvias en Osun. Esto es Nigeria. Esto es Nigeria. Los agricultores del estado de Osun se enfrentan a una situación terrible, ya que sus cultivos se marchitan debido a la falta de lluvias. En respuesta, los musulmanes de las 30 áreas del gobierno local del estado, se reunieron el domingo en sus comunidades para pedir la intervención divina para que las lluvias abundantes revivieran sus tierras de cultivo. Aquí estamos viendo la ley dominical ya en su pleno apogeo, en un país, en un estado, en Nigeria. Adoración, oración, musulmanes, que después será obligatorio por ley en ese país africano y asimismo en todo el mundo. Mire qué noticias lo que ha sucedido hace apenas 3 días. Foro de Abu Dhabi para la Paz participa en foro interreligioso del G20 en Brasil, un foro interreligioso en Brasil. En estos días, el foro se reunió bajo el tema no dejar a nadie atrás. En la ley dominical no dejarán a nadie atrás. Es necesario salir de las ciudades. Querido hermano, querida hermana, no espere mucho tiempo más. Hay que salir de las ciudades. Ese es el mensaje: salir, salir, salir. No dejar a nadie atrás. Dice, el bienestar del planeta y su gente. Inspirado en el tema del G20 Brasil, construir un mundo justo y un planeta sostenible. Eso es la ley dominical. Reunió a una distinguida asamblea de pacificadores y practicantes del diálogo interreligioso. Eso fue en Brasil. Dice la noticia, los participantes del foro interreligioso del G20 presentaron el trabajo realizado en Karabaj, en Azerbaiyán. ¿Cuál fue ese trabajo interreligioso que presentaron, que se realizó en Azerbaiyán? La reunión destacó la importancia de involucrar a los líderes religiosos en cooperación con figuras políticas y gobiernos y expresó su satisfacción por la continuación efectiva del diálogo. Iglesia y Estado, la imagen de la bestia, donde la religión instará a los gobiernos a pasar leyes religiosas. Esto es lo que estamos viendo del cumplimiento profético. Abdul Muti, presente en el foro interreligioso en Brasil,
comparte las experiencias de Muhammadiyya durante la pandemia del COVID-19. Este es un líder indonés. ¿Y qué de los judíos? Nos dice acá esta noticia. El G20 recibe por primera vez a una organización judía israelí. En el movimiento histórico, el Foro Interreligioso del G20 dio la bienvenida esta semana a su primera organización judía ortodoxa israelí en Brasil, dándole a la comunidad judía un asiento en la mesa. Los judíos también han de guardar el día domingo como día de descanso, como así lo ha mandado el papado, los líderes religiosos y los gobiernos del mundo. Así que aquí tenemos a los líderes judíos en la mesa de diálogos interreligiosos. Y mire qué interesante este edificio. Qué interesante edificio del Foro Interreligioso del G20. Y dice, uniendo fe y política. Y sobre este edificio resalta una cruz con un sol. Una cruz y un sol. Y es un foro de gobierno y religión. Es un foro que une la fe y la política. Y no es una sola religión, las religiones del mundo. ¿Y quién gobierna las religiones del mundo? Esa cruz y ese sol, simbolismo del papado. El papado como una jerarquía que se levanta, como una supremacía que se impone sobre las religiones del mundo y que dicta la ley de adoración en día domingo y que hará que los gobiernos obedezcan en descansar el día domingo, adorando las religiones todas juntas. Mire qué noticia en los últimos días en Estados Unidos. En medio del Comité Nacional Demócrata, una vigilia interreligiosa llama a todos a recordar Gaza. Mientras comenzaba la Convención Nacional Demócrata en Chicago, más de 200 personas se reunieron para una vigilia interreligiosa organizada por AFSC en Montrose Beach Harbor. La vigilia honró a los más de 40,000 palestinos asesinados en Gaza, muchos de ellos por armas estadounidenses. Queridos hermanos, estas oraciones de las religiones del mundo, ¿a quién le oran? ¿A quién le oran? Proverbios 28:19 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿A quién le oran las religiones del mundo? La palabra de Dios dice que los dioses del mundo son los ídolos del mundo. Son ídolos. Son ídolos. Líderes interreligiosos de diferentes credos se reúnen en ceremonia de oración en Perú. Dice, oramos por el Perú 2024. Se llevó a cabo en su 4ª edición. Esto es algo reciente, es un movimiento que se ha estado llevando a cabo en Perú por los últimos 4 años. Y que ahora lo hemos visto en su apogeo en Indonesia, que en el día de celebración de la independencia patria, las religiones del mundo se juntan para adorar, para orar, para rezar. Dice, oramos por el Perú 2024. Se llevó a cabo en su 4ª edición. La presidente de la República del Perú, Dina Boluarte, participó en la ceremonia interreligiosa Oramos por el Perú, organizada por el Consejo Interreligioso con motivo de fiestas patrias.
el Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, congrega a líderes religiosos con presencia en el país, tales como la Iglesia Católica, es la que lleva el baluarte, el que lleva el banderín, la abanderada, la Iglesia Católica, la Iglesia de los Mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Metodista, Iglesia Anglicana, Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada del Perú, Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Antioquía, Red Interconfessional de Mujeres, Mujeres de Fe, Asociación Judía del Perú, Asociación Islámica del Perú, Comunidad Budista Zen, Sotoshu, Brahma, Kumaris, Comunidad Bahá'í del Perú, entre otras. ¿Qué hicieron todas estas religiones? Incluyendo iglesias así denominadas cristianas protestantes, orando juntas con las otras religiones, haciendo oración ¿a quién? Y esto es en preparación para la así llamada ley de adoración en día domingo. Adoración mundial forzosa, ejecutada por los diferentes países, mandada por los líderes religiosos, que ya han iniciado muchas, pero muchas reuniones de adoración y de oración en conjunto. Dice la noticia, la visita del Papa Francisco a Indonesia es muy importante y trae un mensaje de humanidad y paz. ¿Qué tan importante es esa visita? Que dice agenda del Papa Francisco durante su visita a Indonesia. Aquí está el cronograma. ¿Qué agenda después de haberse reunido en Italia con los 7 presidentes más poderosos del mundo? Y no solamente 7, fueron más de 20 presidentes que fueron convocados allí a las faldas del Vaticano y que ahora en Indonesia, en Singapur, en Papúa Nueva Guinea y también en el Timor Oriental, esta visita o gira papal. ¿Para qué? Para cuidar la tierra como un hogar compartido, realizando un estilo de vida frugal y respetando la santidad o sacralidad de la naturaleza. Esa es la agenda papal para esta región del mundo. Y mire qué noticia, el Papa y los jóvenes interreligiosos de Indonesia firman la Declaración Yakarta Vaticano. ¿Cuándo? Hace apenas 2 días. Noticia del 22 de agosto del 2024. Las organizaciones juveniles representadas en la declaración son la Organización Juvenil Católica. Imagínense, ¿quién lleva el banderín? ¿Quién es el abanderado? El catolicismo. El Movimiento Juvenil Cristiano Indonesio, el Movimiento Juvenil Musulmán Ansor y la Juventud Mohammadiyya, la Asociación Juvenil Hindú Indonesia y GEMA del confucianismo en representación de las religiones chinas. Ellos llevaron al Papa ese documento que firmaron las religiones de Indonesia. Se lo entregaron al Papa como un documento, como un proyecto de que todas las religiones recen juntas, que todas las religiones oren juntas. ¿Y qué vamos a ver en relación a esta visita papal? Sino más avance del día domingo como día de descanso y de oración. Nos dice la noticia, según la declaración, la juventud indonesia se compromete a mantener y practicar los valores
de Pancasila como energía positiva para la civilización mundial y a alentar a la juventud a nivel mundial a desarrollar un mundo basado en la tolerancia, la solidaridad y la asistencia mutua. Es interesante, este es el espíritu mundial. Este es un espíritu mundial que está tramando la supremacía del Vaticano. Esa es una supremacía, como iniciamos este tema, supremacía de Satanás, para hacer que las religiones y los gobiernos oren, recen juntas. Y ya hemos visto que el día domingo han empezado ya los musulmanes a rezar juntos en día domingo. ¿Buscando qué? Buscando la bendición de Dios, orando en día domingo, buscando la presencia de Dios. Leemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 423. El salmista dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Salmos 119, versículos 126 y 127. Cuando los hombres se acercan bien a Jesús, cuando Cristo mora en sus corazones mediante la fe, entonces su amor a los mandamientos de Dios se fortalece en proporción al desprecio que el mundo amontone sobre sus preceptos santos. Ahora es cuando el verdadero día de reposo debe ser presentado ante la gente mediante la pluma y voz. ¿Cuándo es que se debe de hacer? Ahora, sin miedo, sin temor más que el temor de Jehová. Cuando el cuarto mandamiento y los que lo observan son ignorados y despreciados, los fieles piensan que no es el momento de ocultar su fe. No es el momento de ocultar su fe, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el que están inscritos el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué le parece, querido hermano? ¿Qué le parece, querida hermana? Que Dios está preparando este mensaje del tercer ángel, del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es tiempo de proclamar estos mensajes en alta voz. Es tiempo de proclamar el mensaje de los tres ángeles y no quedarnos silenciados, como muchos de los líderes lo están haciendo. No quedarnos silenciados, queridos hermanos. No silenciar el mensaje, sino presentar un mensaje de Dios, un mensaje puro, un mensaje fiel, un mensaje verdadero. Gracias damos a Dios porque nos bendice, porque nos protege, porque nos guarda en todos nuestros caminos. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, gracias damos por el mensaje de la verdad presente. Pedimos que el pueblo de Dios despertemos, que prediquemos, que presentemos el mensaje para este tiempo. Y querido Padre, tiempo es de actuar, es en nuestra oración humilde, porque han invalidado su santa ley. Tiempo es de actuar en este mundo. Suplicamos, Padre, por su pueblo, que salgamos de la ciudad al campo. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, para no participar de los pecados de este mundo y también para no recibir parte de las plagas de los juicios de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias damos a Dios por bendecirnos con el mensaje de la verdad presente. Gracias a usted, querido hermano, querida hermana, por compartir estos mensajes. Y una vez más insto a mis hermanos a ver el tema anterior de 2 horas. Pero son 2 temas en uno, queridos hermanos,
compartamos el mensaje y aquellos hermanos que lo han hecho, que Dios les bendiga más abundantemente. Gracias por sus likes. Gracias por sus likes y por sus comentarios que ayudan a que la inteligencia artificial promueva más este mensaje, que promueva más estos videos, estas presentaciones. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Amén.